Una habitación de piedra. Alejandría. El aire huele a aceite de cedro y algo más dulce, algo definitivo. Una mujer se siente erguida en un trono de oro, túnicas blancas como la leche, ojos perfectamente delineados en negro. No tiembla, no llora. Levanta el brazo y deja que la oscuridad llegue. Era el 30º día de agosto, 30 años antes de Cristo. Fue el último aliento del antiguo Egipto. Ahora, volvamos al principio. Nació en la sangre. Cleopatra VII heredó un reino ya desmoronándose, una dinastía de gobernantes griegos que habían olvidado cómo hablar con su propio pueblo. Ella no lo olvidó. Aprendió egipcio. Luego 8 idiomas más. 9 lenguas en una solamente. Un arma más afilada que cualquier hoja que Roma jamás forjó. Mientras sus hermanos conspiraban y se apuñalaban mutuamente por el poder, Cleopatra estudió astronomía, filosofía, estrategia militar, guerra naval. No se limitó a sentarse en un trono. Construyó uno, palabra por palabra, alianza por alianza, en un mundo diseñado enteramente para destruir a mujeres como ella. Entonces Julio César llegó a Egipto. Tenía 52 años, era el hombre más poderoso vivo, y estaba absolutamente seguro de que entraba en una provincia conquistada. Cleopatra tenía 21. Hizo que la introdujeran de contrabando dentro de los muros del palacio, enrollada dentro de un saco de lino de mercader, y la entregaran directamente a su aposento privado. César desenrolló la tela, y conoció a la única oponente que jamás se arrodillaría ante él. Le habló en latín, en su propio idioma, como una igual, no una reina rogando por una alianza, una estratega ofreciendo condiciones. César, quien había aplastado ejércitos y roto naciones, estaba completamente desprevenido ante ella. En días fueron aliados, en semanas algo más. Le dio un hijo, Cesarión, la prueba viviente de que Egipto y Roma estaban unidos por la sangre. Roma susurró, Roma se inquietó, y Cleopatra los observó preocuparse, y sonrió. Pero César murió, 23 puñaladas en el suelo del Senado romano, y el mundo que Cleopatra había construido se resquebrajó por la mitad. Roma estalló en guerra civil, Bruto y Casio por un lado, Marco Antonio y Octaviano por el otro. Cleopatra observó el caos desde Alejandría, y calculó. Luego eligió su siguiente movimiento. Marco Antonio la convocó a la ciudad de Tarso, esperando obediencia. Esperaba a una reina provincial. Lo que llegó fue algo que Roma nunca había visto. Navegó hacia él en una barcaza dorada, velas púrpuras atrapando el viento, rodeada de sirvientes vestidos como ninfas marinas, humo de incienso que se extendía por el puerto como un ser vivo. Toda la ciudad de Tarso abandonó sus calles para verla llegar. Marco Antonio se sentó solo en su foro, esperando a una multitud que nunca llegó. Había robado su público sin mover un dedo. Él fue a ella, no al revés. Ese momento te dijo todo lo que necesitabas saber sobre Cleopatra. Esto no era romance. Esto era política usando la máscara del deseo. Antonio era su escudo contra Octaviano, su músculo militar, su legitimidad romana. Y ella era su tesoro, su grano, su flota, su imperio oriental. Juntos no eran amantes jugando al poder, eran una superpotencia, dividida en 2 continentes, y Roma lo sabía. Octaviano, frío, preciso, paciente, como un glaciar, comenzó su campaña no con espadas, sino con palabras. Declaró a Antonio traidor. Agitó el testamento de Antonio ante el Senado romano, afirmando que Antonio había prometido territorios de Roma a una reina egipcia. El Senado estalló en indignación. Roma declaró la guerra, no a Antonio, a Cleopatra. Esa distinción importaba. Octaviano entendía la propaganda como un cirujano entiende un hueso. Hizo de ella la villana. Hizo de esto una defensa de Roma contra una bruja extranjera que había hechizado a uno de los suyos. La batalla que decidió todo tuvo lugar en el mar, cerca de un cabo griego llamado Ectium, en el año 31 a.C. La flota de Antonio era masiva. Sus fuerzas superaban en número a las de Octaviano en barcos y soldados. Sobre el papel debería haber ganado. No ganó. La batalla se disolvió en confusión, humo, formaciones rotas. La flota de Cleopatra, observando desde la retaguardia, tomó la decisión que la historia ha debatido durante 2000 años. Navegó hacia el sur, de vuelta a Egipto. Antonio la siguió. Si esto fue una retirada estratégica o un abandono catastrófico, nadie vivo hoy puede decirlo con certeza. Lo que sabemos es el resultado.
Las fuerzas de Octaviano barrieron Grecia. Los ejércitos restantes de Antonio colapsaron y desertaron. En meses, Octaviano marchaba sobre la propia Alejandría. Antonio recibió noticias falsas de que Cleopatra ya estaba muerta. Cayó sobre su propia espada. No murió inmediatamente. Yacía herido, sangrando, pidiendo ser llevado a ella. Ella lo subió por una ventana de su mausoleo, con sus propias manos, sus túnicas blancas empapadas en rojo, llorando, quizás por primera vez. Murió en sus brazos. Ya no le quedaban escudos. Octaviano llegó a las puertas de Alejandría y le envió mensajes educados, prometiendo clemencia y honor. Cleopatra había visto morir a César. No era ingenua. Sabía exactamente cómo se veía la clemencia romana. Se veía como cadenas. Se veía como una jaula sobre ruedas, rodando por las calles de Roma mientras las multitudes arrojaban basura y gritaban. Se veía como arrodillarse ante el trono de Octaviano, frente a cada dignatario del imperio, la reina conquistada exhibida como un trofeo, la prueba de que Roma había engullido el último gran reino del mundo antiguo. Ella no se arrodillaría. Tenía 39 años, había gobernado durante 22 años, había desafiado a César, seducido a Antonio, gobernado a millones, comandado flotas, negociado tratados en 9 idiomas y sobrevivido a cada hombre que intentó usarla o destruirla. No sería un adorno en el desfile de Octaviano. El 12 de agosto, 30 a.C., se vistió con sus mejores túnicas, comió una última comida, escribió una carta. Algunas fuentes dicen que al propio Octaviano, solicitando ser enterrada junto a Antonio. Entonces la habitación quedó en silencio. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido durante 2000 años. Las fuentes clásicas dicen que un áspid, una cobra egipcia, símbolo sagrado de los faraones, la misma serpiente de su corona, le fue traída en una cesta de higos. Los toxicólogos modernos debaten si esto fue posible, si el veneno actúa lo suficientemente rápido, si la historia es demasiado poética para ser enteramente cierta. Quizás fue un veneno diferente, quizás una aguja oculta. El método no importa, la elección sí. Ella lo eligió. Eligió la muerte sobre la sumisión, el silencio sobre la humillación, la dignidad sobre la supervivencia en los términos de su enemigo. Cuando los guardias de Octaviano derribaron la puerta, la encontraron sentada erguido en su trono de oro, vestida como faraona, perfectamente inmóvil. 2 de sus doncellas yacían muriendo a sus pies. Una de ellas, apenas con vida, seguía enderezando la corona de Cleopatra. Egipto se convirtió en una provincia romana al día siguiente. No un reino, no un aliado, una provincia, una fuente de grano, una línea en el libro de contabilidad de un administrador. La gran biblioteca de Alejandría finalmente ardería. Los templos serían convertidos o abandonados. Los jeroglíficos se volverían ilegibles. Una lengua muerta durante 2000 años, hasta que un soldado francés tropezó con una piedra negra cerca de Rosetta, y el mundo recordó cómo escuchar. Lo que murió con Cleopatra no fue meramente una mujer, no meramente una dinastía. 300 años de gobierno tolemaico terminaron. 3000 años de civilización faraónica exhalaron su último aliento en esa cámara de piedra en Alejandría. Un mundo entero, sus dioses, su idioma, sus matemáticas, su medicina, su forma de ver las estrellas, comenzó su larga y lenta desaparición en el hormigón romano y el silencio imperial. Nunca fue una nota al pie, nunca fue meramente hermosa. Fue la última persona en la tierra que podía leer las antiguas inscripciones de los templos en el idioma en que fueron escritas. Fue un puente viviente entre una civilización y el vacío que la engulló. Y ella eligió romper ese puente ella misma, en lugar de dejar que Octaviano lo cruzara. 30 años después de su muerte, se dice que Augusto César, antes Octaviano, visitó su tumba en Alejandría y colocó una corona de oro sobre su efigie. Incluso el hombre que la destruyó no pudo fingir que ella no había sido extraordinaria. La historia ha pasado 2000 años tratando de reducirla a una historia de amor. Ella nunca fue eso. Fue una faraona, fue una estratega, fue la última de un mundo antiguo, y lo dejó, en sus propios términos. Indicaciones BO3. 75 escenas. Plano general. Antigua cámara de piedra en Alejandría. Cálida luz de aceite de cedro parpadeando sobre paredes de arenisca tallada, humo rizándose lentamente hacia arriba a través del aire inmóvil, artefactos dorados brillando en la sombra. Una pesada puerta de madera está entreabierta, dejando entrar una rendija de luz diurna ámbar moribunda. Partículas de polvo flotan. Plano medio. Una mujer mediterránea regia de unos 35 años, túnicas de lino blanco marfil,
ojos elaboradamente delineados con col negro, corona de serpiente dorada, sentada perfectamente erguida en un trono dorado, espalda recta, barbilla levantada, expresión